Pues no te veo ni te escucho, Katy. Pues bienvenidas, princesas. Buenas tardes. Estoy aquí como siempre batallando con estos asuntos de la tecnología, pero contentas de estar ya en este café, primer café del 2021. Así que bienvenida, Katy. Ya me di cuenta que estás trabajando. Bueno, pues está como quiera la oportunidad de participar en caso de que así lo quieras, amiga. Y bueno, pues vamos a empezar. Yo no sé cómo pasaron sus fiestas navideñas, su cena de fin de año, si ya tienen su lista de propósitos del 2021, no sé. Lo que sí sé es que hoy es un buen día para celebrar que estamos vivas, para celebrar que hasta aquí nos ha traído el Señor, su mano poderosa nos ha sostenido en todo tiempo, en todo momento, bajo toda circunstancia, y no nos queda más que darnos cuenta de eso y tener en nuestro corazón la gratitud para poder celebrar, para poder disfrutar, para poder de alguna manera pues tener esta conciencia, porque a veces damos por sentado que todo nos lo merecemos y que Dios nos va a hacer los mandados a nosotros en lugar de nosotros sujetarnos a la voluntad de nuestro amado Dios. Así es que, amada princesa, qué bueno que estás aquí, siéntete contenta. Bianca, bienvenida. Qué bueno que te puedes conectar por el Facebook. Y bueno, pues vamos a iniciar en este día, vamos a pedirle a nuestro Señor que Él se encargue de darnos todo lo que tiene para nosotros en este precioso día. Amén. Pues oremos ahí donde estamos, Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te damos gracias, precioso Dios, porque tú eres bueno, Señor. En ti confiamos, en ti descansamos, Señor, en ti dejamos, Dios, todas nuestras cargas, nuestros afanes del día, todas las preocupaciones, Señor, todo aquello que en algún momento nos pudiera impedir estar en comunión contigo en esta tarde, te lo entregamos, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro amado, nuestro Rey y Salvador. Y es un honor, Señor, saber que tú engalanas este café, Señor, con tu hermosa presencia. Te recibimos, Dios, recibimos a tu propio espíritu, le entregamos nuestro pensamiento, le entregamos nuestro corazón, le damos libertad para que se mueva profundo en nosotros. Te alabamos, Señor, porque eres bueno, te adoramos, te exaltamos, porque eres el único Dios verdadero. Fuera de ti, Señor, no hay otro Dios. Fuera de ti, Señor, no hay otro nombre dado a los hombres para salvación, solo tú, Dios. Así es que, Señor, te damos muchas gracias y en tus manos ponemos este tiempo extraordinario, Señor, que tú nos das de comunión, de compartir este café. Padre amado, oro por las mujeres que se van a conectar en este día, Señor, ya sea por Zoom o ya sea por Facebook Live, Señor, para que apresures sus tiempos, quites toda piedra de tropiezo, Señor, y les permitas conectarse, Padre. Oro también, Señor, por todas aquellas que de alguna manera están ahorita en una situación difícil, Señor, para que también a ellas les extiendas tu misericordia y además tu gloria poderosa, Señor, para que puedan verte tal cual eres, el Dios de todo poder, de toda omnisciencia, Señor, de toda omnipotencia, Señor, de toda omnipresencia, que está con ellas para sustentarlas. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, ponemos esta, este tema de hoy, Dios, que yo sé que viene de tu corazón, Señor, para que sea implantado en el corazón de cada una de tus amadas hijas, Señor, y que a partir de este día haya mayor crecimiento y mayor revelación. Te pido, Señor, que me uses como a ti te plazca. Yo me declaro sierva inútil, Dios,
Te pido, Señor, que tú pongas tus pensamientos en mi mente, tus palabras en mi boca y tu amor en mi corazón para poder ministrar correctamente lo que tú quieres para cada una de nosotras en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues bienvenida Sandra, bienvenida Irene, qué bueno que están. La sala Zoom está abierta por si alguna de ustedes quiere entrar. Ahí mismo en la página les puse el link por si alguna prefiere entrar a la sala y poder tener aquí un feedback, una retroalimentación, está abierta. Si no, bueno, pues igual yo estoy aquí y bien feliz. ¿Quién de ustedes hizo lista de propósitos de año nuevo? Póngamele ahí yo. O póngamele yo no. Vamos a ver a quiénes estaré hablando en este día. Si a mujeres previsoras, buenas tardes, Laurita, a esas mujeres como las que describe la Biblia, ¿no? Que estaban ahí con sus lámparas encendidas esperando a que llegara el novio, o como aquellas que estaban ahí con lámparas pero sin aceite. A ver, sí, porque el tener lista de propósitos tiene mucho que ver con esto, es estar ahí listas, es aquí estoy con mi lamparita, pero en mi lamparita ya tengo aceite, ya tengo un elemento. Entonces, aquí estoy con mi vida y en mi vida ya tengo propósito, ¿no? Ya tengo algo que hacer, ya tengo algo con lo que voy a trabajar en este año. ¿Para qué quiero una lámpara sin aceite? Aunque le ponga la mecha, no va a prender, ¿no? Así nosotros, ¿para qué quiere el Señor princesas bien enamoradas de Él, bien felices, pero que no tienen propósitos? ¿Cómo los va a mover el Señor? Tremendo, ¿verdad? Así que póngamele ahí en el chat quién ya tiene sus propósitos definidos. Y si no los tiene, dígale con toda honestidad, yo no. ¿Ok? No pasa nada, pero la autenticidad es algo que a Dios le agrada. Y yo quiero decirles, yo ya tengo mi agenda, olvidé sacarla para mostrarla, me regaló Mónica, mi amiga Mónica me regaló una agenda hasta con mi nombre muy bonita en color rosa, muy femenina. Y ya empecé, y lo primero que puse en mi agenda fueron las fechas de los desayunos. ¿Se acuerdan que hacemos siempre un evento cada 2 meses? El primer evento que vamos a tener es el de mi cumple, que todavía no sé cómo le vamos a armar, si va a ser presencial o qué vamos a hacer en mi cumple, no lo sé, pero es el primero, es en febrero. Y luego de ahí, en cada mes que es par, vamos a tener un evento, desayunos virtuales, como los hemos estado haciendo, o presenciales, y ya luego la COEPRIS nos lo permite. Y en octubre, que también es mes par, pues la Clínica del Alma, como la del año pasado. Y fue lo primero que yo puse en mi agenda, ¿no? Fueron mis primeros propósitos, eso y las reuniones que estoy teniendo del grupo Diseñadas para Triunfar, que tiene que ver un poquito más con el asunto de las emprendedoras y los negocios y todo esto, pero también con principios bíblicos. Fue lo primero que puse en mi agenda. Y le dije, Señor, aquí está mi agenda, la parte principal. Esto es digamos que la estructura o la columna vertebral de mi año. De ahí pues todavía van a pasar muchas cosas más, pero fue lo primero que puse en las manos de Dios y por lo cual estoy orando para que si es la voluntad de Dios, así como lo sueño y lo siento y lo pienso, pues así lo podamos tener. ¿Ok? Entonces, así ustedes, y yo no veo que nadie conteste el chat, no sé si ya se desconectaron o qué pasó. Quisiera yo saber quién de ustedes ya tiene su propósito de año, porque el tema de hoy es cómo tener un 2021 en plenitud. Ese es el tema y inicia tomado de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10. Que dice, bueno, lo saqué de la traducción tradicional, la traducción, la versión Reina Valera 60, pero en cualquier versión que la lea, a mí me sigue encantando. Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Va de vuelta.
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con los propósitos? Gracias, Irene, ya una valiente que contesta. Gracias. Bueno, hoy te va a servir muchísimo este tema, Irene. Vas a ver que sí. ¿Qué tiene que ver en la pregunta de los propósitos de Año Nuevo con el tema? Y ahí les va. Muchos de los propósitos que nosotros nos hacemos cada principio de año no se cumplen ni se van a cumplir si no están alineados con el plan de Dios. Esta es una realidad. Luego de repente tenemos algunos propósitos que no sé de dónde los sacamos y nos emocionamos con ellos, pero Dios nos ama tanto que no quiere que nos perdamos en cosas que nos puedan distraer o separar de su plan. Entonces, de repente, muchos de estos propósitos no se van a dar porque no están de acuerdo con el plan de Dios. Gracias, Daniela. Dice, está en proceso. Bueno, yo también los míos están en proceso. Yo nada más les hablé de los principales, pero todavía me falta trabajar en todas estas pequeñas cosas que lo van a armar mi agenda completa, ¿no? Y bueno, según Efesios 2:10, ya hay un plan escrito por Dios que establece nuestro propósito de vida. Y todo propósito humano que podamos tener o que podamos soñar se va a anclar a este propósito de Dios. Es decir, de alguna manera, si Dios determinó, por ejemplo, que Panchita sea una salmista y que no sé, que provoque la adoración y la alabanza, no solamente en la iglesia, sino a nivel, no sé, nacional o internacional, una Ingrid Rosario, una Lily Goodman, una Marcela Gándara, o sea, y ella de repente se le ocurre que poner en sus propósitos que ella quiere ser, no sé, teibolera, pues lo más seguro es que el Señor no se lo permita, porque Él ya tiene un propósito diseñado para ella, ¿no? O a lo mejor, digo, me fui al extremo bien opuesto, ¿no? Bien dramática yo. No, pero a lo mejor, por ejemplo, ella dice, no, pues yo quiero ser abogada, y el Señor piensa, no, porque a lo mejor vas a estar demasiado ocupada con el mundo secular y yo te quiero para mí, para mi propósito, para mi reino, ¿no? O a lo mejor el plan de Dios para Chanita es que ella sí sea una abogada y Chanita quiere ser cocinera y de repente pues los planes que hace Chanita de vender tamales no se le dan porque curiosamente a la hora de la hora habla mucho, se mete en estos líos de querer solucionar y de alegar y de todo, y la gente no le compra y no se le hace el plan y se frustra. ¿Por qué? Pues porque no está alineada al propósito de Dios. Amén. Y es que en realidad Dios ya estableció nuestro propósito de vida. Dice Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ti, son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darte un porvenir, a fin de darte una esperanza, a fin de demostrarte que tengo todo algo planeado para ti, que es grandioso, que es extraordinario, que es maravilloso. Y entonces necesitamos nosotros conocer estos planes y necesitamos creerle a Dios que tiene planes, ¿ok? Así que hoy, en este día, vamos a escudriñar un poquito a profundidad, así como a mí me gusta escudriñar y trabajar la palabra y sacarle todo el jugo a la palabra que podamos y todo el rema que tenga para nosotras en este día, de Efesios 2:10. Lo vuelvo a leer, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y empieza diciendo, porque somos hechura suya. Di en voz alta, soy. Ahora di somos. ¿Ok? Ahora di hechura. En esta pequeña frase, porque somos hechura suya, la palabra porque es la razón.
La razón que existe o la razón de esto es que somos hechura. Ahora, la palabra somos proviene del griego esmen, que también significa estamos, también significa ayudadores, significa evangelizado y evangelizadores. Así que imagínate la palabra somos, todo lo que está significando. La razón es que somos, estamos ayudadores, evangelizadas y evangelizadoras. Wow, todo eso significa. Y la palabra hechura del griego poema también significa para trabajar. Así que si parafraseamos este versículo, nos aclara que somos primero de su propiedad, que estamos evangelizadas, es decir, que hemos recibido estas buenas noticias de parte de Dios y hemos aceptado a nuestro Señor, pero fuimos hechas con un propósito y es el de trabajar, ayudar y evangelizar. Así que si yo soy hechura suya, nada más este pequeño, todavía no leo todo lo demás, nada más esta pequeña parte del texto, a mí me asombró. Esmen y Poyemá me dejaron así como que tambaleando. La razón de que soy hecha de él es que le pertenezco, pero que además tengo un propósito y que este propósito significa que necesito trabajar, que necesito ayudar y necesito evangelizar, ¿ok? El Salmo 138:8 nos lo confirma y dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. Y luego dice, no abandones las obras de tus manos. El salmista reconocía, Dios le había revelado por medio del Espíritu Santo que había sido hecho con un propósito, que no fue una casualidad, no fue un error del destino, a pesar de que él no era amado o aceptado por su propio padre, y que sufría de rechazo. Él decía, con todo y lo que me está pasando, sé que no soy un accidente, sé que no soy un error, sé que Dios me hizo con un propósito y Él va a cumplir este propósito en mí. Y luego ora diciendo, Señor, grande es tu misericordia. O sea, humanamente hablando era desechado, pero tú, mi Dios, me has dado propósito de vida. Y luego como que ora y le dice, no abandones la obra de tus manos. Señor, no abandones el plan que has desarrollado en mí. Y esa sería una muy buena oración de nosotros, ¿no? Señor, no desistas de mí, no abandones este plan que has hecho para mi vida porque soy testaruda, porque no lo entiendo, porque a veces me voy como burro sin rienda, toda desbocada, queriendo hacer las cosas a mi manera. Y bueno, ya lo saben y ya me conocen que así soy. Y a lo mejor me conviene orar, Señor, no abandones esta obra de tus manos que todavía no está completa, que todavía no está bien desarrollada, que todavía no está bien definida. ¿Ok? Isaías 44:21 también nos lo confirma diciendo, recuerda estas cosas, Jacob, y tú, Israel, porque mi siervo eres, yo te he formado, siervo mío eres. Y luego dice, Israel, no me olvidaré de ti. Entonces, si yo lo parafraseo diciendo para mí, Mirna, recuerda estas cosas porque eres mi sierva, o sea, estás hecha para servirme, para trabajar para mí. Yo te he formado y eres mi sierva y no me voy a olvidar de ti. Y entonces digo, wow, gracias Señor, porque sé que tengo un llamado de servicio. Peor sería que Dios no me considerara para nada, no me contara para nada, que a Él se le olvidara que me creó y que me formó y, ¿no? Entonces Dios dice, no, no me voy a olvidar de ti jamás. Y me encanta esa promesa de Dios. También nos encontramos una confirmación de todo esto ahí mismo en Isaías, en el capítulo 43, versículo 21. El pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Tú y yo fuimos formadas para nuestro Señor y tenemos el propósito de servirlo
pero también de alabarlo. Fuimos diseñados y creados para la alabanza, para la adoración, para la contemplación de Él. Así es que ya desde ahí empezamos así como, ¿cómo vamos con todo esto? ¿Lo sabíamos? ¿Lo entendíamos? ¿Lo estamos ejecutando? Yo les voy a decir que yo ya tengo tiempo que he entendido esta parte, pero aún en el entendimiento de ella, luego de repente bajo la guardia y digo, ay, Señor, es que es difícil, Señor. A veces servirte es difícil. Tengo que renunciar a muchas cosas, tengo que morir a muchas cosas. A veces soy lastimada o afectada. Le platicaba a mi esposo que hoy me di cuenta, mañana vamos a tener el grupo de la reunión Diseñadas para Triunfar, que es un grupo que hemos hecho principalmente para todo lo que tiene que ver con las emprendedoras, ideas de emprendimiento. Y lanzo una invitación y decía, bases espirituales para crear la riqueza, ¿no? Y no me acuerdo todo lo que puse ahí para invitar. A lo mejor algunas de ustedes ya vieron el anuncio, ¿no? Y en esta ocasión, pagué una campaña en Facebook, pero la abrí a otros lugares. Dije, voy a elegir dos países que yo visité, Ecuador y Colombia, y voy a aventar porque Dios dijo que mi llamado era internacional y dije, yo me estoy limitando nada más aquí a Reynosa. Dije, pues, había pensado primero en todo México y luego dije, no, pues también otros países, ¿no? Y aviento y empieza la gente a contestar y a preguntarme que de qué se trata y que no sé qué. Pero en los comentarios me topo con una persona que dice, no, de seguro es un robo. Yo no he visto en la Biblia que diga algo así. Y yo me quedé impactada cuando lo vi. Y en el momento me dio mucho sentimiento, ¿eh? Se los confieso así con todo mi corazón abierto. Me dio mucho sentimiento que una persona que no me conoce me acuse de ladrona. Cuando yo no acostumbro a pedir ofrenda, cuando yo no pido ni diezmos, ni ofrendas, ni primicias, ni nada, no cobro nada, no, no me dedico a esto profesionalmente, es servir a Dios y entender que yo le pertenezco a Dios y que Él es el que me inquieta para hacer estas cosas. O sea, de Él proviene esto, ¿no? Entonces le digo, Señor, me duele esto que están diciendo de mí. Y de repente recuerdo, y el Señor, no lo recuerdo, pero el Señor de repente habla a mi corazón y me dice, te entiendo, a mí también me difamaron. Sí, es cierto, tiene toda la razón. Entonces, a veces no estamos desarrollando todo nuestro potencial y no estamos viviendo en total plenitud, porque muchas veces ni siquiera hemos entendido que cuando fuimos hechas nos dieron un propósito. Y como no lo hemos entendido, pues no lo estamos desarrollando y a lo mejor las actividades que estamos eligiendo de hacer, vivir, construir, pues no salen del todo bien porque no están alineadas al propósito. Pero cuando tú empiezas a desarrollarte en esa área en la que Dios te está plantando, aunque vengan estos momentos que duelen, pasa rápido porque de verdad que se me pasó bien rápido porque traigo la emoción y la ilusión de lo que voy a ver mañana en el grupo de Diseñadas para Triunfar. Estoy emocionada con lo que Dios tiene para estas mujeres emprendedoras el día de mañana, que si tú eres emprendedora, no te lo pierdas. Mandé, todas las que están inscritas, les mandé por correo el link de acceso. Es el mismo que hemos tenido, pero si por algo tú no lo tienes, con todo gusto pídemelo por WhatsApp y te lo envío. ¿Ok? Y bueno, pues yo me siento tan gozosa que ya se me había pasado y ahorita lo recordé solo como testimonio. Entonces, cuando tú sabes que le perteneces al Señor, que eres hechura suya, entonces sabes que ya no tienes tanta libertad como para estar haciendo cosas que no vayan de acuerdo al plan de Dios. Y hay que empezar a buscar cuál es este plan. Amén. Y luego dice ahí mismo en el versículo, creados en Cristo Jesús. La palabra creados es del griego, no lo puedo ni pronunciar, se escribe K-T-I-Z-O, tizó. Y esta palabra o este
concepto integra tres aplicaciones al plano espiritual. Significa creados, significa criados y significa para construir. Así que cuando analizamos cada uno desde el punto de vista espiritual, wow, para mí fue así como, bueno, cada vez que escudriño la palabra, siento esta maravilla, o no me dejo de asombrar que aunque Dios ya me ha dado, y no sé cuántas veces he hablado este pasaje, que por cierto es uno de mis preferidos, y cada que puedo lo digo, lo proclamo en voz alta, lo uso para ilustrar otros, pero hoy que lo analizaba, no dejo de asombrarme de la profundidad y la maravilla de este pasaje. Entonces la palabra creado, le decía, del griego krizo, está integrando tres conceptos aplicables al plano espiritual, y el primero es creados, y esto es que nosotros surgimos de la nada. No existíamos, no había nada, y Dios, por el poder de su palabra, nos hizo. Si tú has leído Génesis, dice, y dijo el Señor, hagamos al hombre, ¿no? No existíamos, no había otra como nosotros. De repente el Señor nos inventa, y tan solo con el poder de la palabra creó la maravilla de nuestro cuerpo. A mí esto me impacta tanto, cuánto los médicos han estudiado el cuerpo humano para conocerlo y descubrirlo, y cómo estamos formados, y que si las células, y que si el sistema nervioso, y que si los tendones y los músculos, y que esto, y que los vasitos capilares, y cada pequeña parte, por pequeña que sea, tiene un poder y un potencial dentro de nuestro cuerpo. Que si se nos hace una pequeña cortadita y no le ponemos atención, por ahí, por esa pequeña cortadita, se nos puede meter un virus o una bacteria y crearnos un gran problema. Aún el acné, por ejemplo, puede llegar a ser hasta mortal. Un problema en la muela que no te arregles puede ser hasta mortal. Entonces, y todo esto Dios lo hace desde la nada. Entonces, desde ahí empieza. Surgimos de la nada por el poder de la palabra de Dios, activados con el aliento de vida de Dios por el Espíritu Santo, ¿no? Y luego el otro concepto que a mí en lo personal me emocionó también, dice que somos criados. La primera era creados con E, de creación. La segunda era criados con I, de crianza. Esto significa alimentados y cuidados por Jesucristo mientras estábamos en Él. Todos nosotras estuvimos habitando el cuerpo de Jesús, el Espíritu, el inmaterial cuerpo de Jesús en el cielo, y ahí estábamos dentro de Él, y ahí estábamos siendo alimentadas y cuidadas por Él, y así mismo estábamos siendo sustentadas, educadas e instruidas. Aunque no lo creas, estábamos dentro, todavía no estábamos enfundadas en nuestro cuerpo, estábamos en forma de espíritu, en el espíritu de nuestro Señor Jesús. Y ahí el Señor ha estado hablando a nuestro espíritu, le ha educado. Por eso, aun cuando una persona nace y nace en un lugar recóndito donde no hay Biblia, donde no hay iglesia, donde no hay nada, aún así tiene una cierta noción del bien y del mal. Tiene algo que se llama conciencia, tiene un sentido de moralidad de alguna manera, aún dentro de la falta de educación, y aún en esos lugares donde la gente se mueve por instintos básicos, aún hay esta parte de saber y de sentir lo bueno y lo malo, porque cuando estábamos en forma espiritual dentro de Jesús, ya Él nos estaba sustentando. O sea, nos estaba cuidando, nos estaba desarrollando, nos estaba educando y nos estaba instruyendo. Y todo esto lo dice el Salmo 139. Y dice que cuando fuimos formados, dice que todo lo que habríamos de vivir se escribió en un libro.
Cada uno de los días, dice, aun cuando no se había formado ni uno solo de ellos, ya estaban escritos. O sea, ya Jesucristo ya había estado trabajando junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo, en la creación de este libro, y ya Jesucristo estaba haciendo parte del trabajo en el Espíritu. Antes de que fuésemos metidos en este cuerpo y aventados aquí a este mundo, ya venimos con una parte de crianza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en la parte espiritual, el espíritu siempre va a querer regresar al Padre. Dios puso eternidad en nuestro corazón y nosotros siempre vamos a anhelar esta parte espiritual. Por eso muchas veces la gente se pierde, porque andan anhelando lo espiritual, andan en la búsqueda de esto que ya conocían y que no lo encuentran luego de repente porque la religión o la religiosidad ha matado mucho de lo espiritual. Y la gente anda luego de repente buscando dónde llenar esta necesidad espiritual de alimento, de palabra, de sustento a la que estaba acostumbrada en ese estado espiritual en el cielo, ¿no? Pero cuando somos encontrados con nuestro Señor Jesucristo, y no es que no es que fue así como que de repente me la encontré a Mirna, no, Él nos buscó y nos mandó una y otra invitación hasta que pudimos encontrarnos con Él. Entonces ya empezamos a entender que todo esto proviene de Él y empezamos a buscarlo a Él, pero si no pasa este encuentro, si dejamos que el encuentro pase y nosotros no estamos listas, andamos buscando en otras atmósferas lo espiritual, en el ocultismo, en la hechicería, en la lectura de las cartas, en la astrología, en el tarot, en la lectura del café, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque ya tenemos ya fuimos alimentados con esto, ya fuimos sustentados con esto, y ahora que estamos aquí lo extrañamos y lo necesitamos. Y el Señor lo sabe, por eso nos tiene misericordia y por eso nos manda una y otra persona que nos invita a acercarnos a nuestro Señor para poder saciar esta necesidad, esta hambre que tenemos de Cristo pan de vida, de Cristo alimento. Amén. Y luego la otra parte dice para construir, es decir, para seguir edificando el reino de Dios. O sea, aún fuimos creados de la nada, fuimos alimentados y todo esto fue con el propósito de continuar el plan de Dios que ya había establecido de antes de la fundación del mundo. Él ya tenía un plan, ya tenía algo grandioso, ya tenía algo glorioso. Yo no sé a quién estoy hablando en este día, pero yo oro que el Espíritu Santo te dé esta revelación, este rema en el corazón, de que tú no naciste sin propósito. Tú naciste ya con un propósito de vida bien diseñado, bien planeado, y tiene mucho que ver con edificar el reino de Dios. Y en este sentido, los edificadores, los constructores, son los que tienen la capacidad de ver lo que todavía no existe. Tienen un plano, pero el plano solo es una figura abstracta y empiezan a trabajar y le dan forma a esas hermosas construcciones. Y a mí me gustaría que tú puedas ver en el espíritu, y lloro para que hoy se te abran estos ojos espirituales, de que tú puedas ver en el espíritu lo que todavía no se ha desarrollado del reino de Dios, pero que es la parte que te toca construir a ti. Y que pudiera ser a lo mejor esta zona donde los milagros van a estar funcionando todos los días. O a lo mejor esta área donde la guerra espiritual es diaria y ves el poder y la unción y la autoridad de nuestro Señor en el plano espiritual. O a lo mejor pudiera ser en esta área donde tienes este amor que sale así como si fuera manantial para venir y recibir al más necesitado. O a lo mejor pudiera ser en el área del emprendimiento, que es la que me toca a mí, donde yo me desarrollo y me encanta ver cómo Dios transforma la vida y la economía de la gente y empodera a la mujer. Entonces, no sé, o en el área de la profecía y que puedas participar de este diseño que Dios tiene para ti y para mí. Amén. Yo lo recibo en el nombre de Jesús porque yo sí creo que yo fui diseñada para construir y para edificar este reino de Dios. Amén.
Y dice Primera de Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Todo le pertenece a Dios, pero nosotros colaboramos con Él. Y además somos la labranza de Él y somos el edificio donde Él se va a manifestar. Somos templos vivos. Y yo lo veo que soy templo vivo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo estoy emocionada con la palabra. A mí me puede mucho no poder ver los rostros y poder tener esta retroalimentación, pero oro que Dios te esté dando la plenitud de lo que Él estaba soñando e imaginando cuando te estaba creando. Que tú lo puedas experimentar. Yo me emociono tan solo de darme cuenta, de poder recibir en mi espíritu que cuando yo estaba siendo formada por mi Padre Dios, Él estaba extasiado haciéndome y declarando con su boca, te estoy poniendo esto, te estoy haciendo el otro, te estoy dando este carácter, este temperamento, porque vas a hacer esto y esto y esto, y te estoy dando esta capacidad creativa para esto y esto, y te estoy dando, y Él estaba hablando y me estaba formando y me estaba forjando también y me estaba preparando. Y la verdad es que yo no me puedo imaginar que cuando Dios me estuviera haciendo, estuviera diciendo palabras negativas de pérdida, de fracaso, de mediocridad. Yo no creo que teniendo un Dios tan excelso, que creó todas las maravillas que te puedes imaginar y que ningún artista, por muy bueno que sea, puede llegar a igualar un amanecer, un atardecer, la belleza de una planta, la belleza de un pájaro. O sea, un creador tan perfecto pudiera ser basura. No lo puedo imaginar, no lo puedo aceptar y jamás lo voy a querer y nunca lo voy a aceptar. Entonces, si Él no es capaz de hacer basura, si Él no es capaz de equivocarse, entonces no ha cometido errores conmigo, por lo tanto soy creación perfecta. Amén. Y tú eres creación perfecta. Y yo no estoy hablando desde que somos perfectos y no nos equivocamos. No, no, no. Yo estoy hablando de la perfección de tu potencial. Estoy hablando de que cuando Dios te estaba diseñando, estaba poniendo el mismo énfasis con el que me diseñó a mí, el mismo énfasis con el que diseñó a la mejor a la reina de Inglaterra o a Lady Di, o el mismo que le puso a la mejor figura que tú puedas imaginar femenina, la mujer más hermosa que tú conozcas, a la mujer más inteligente o a la más próspera. Es el mismo potencial que le puso a ella, lo puso a ti y me lo puso a mí. Lo que hemos hecho con este potencial ya no es asunto de Dios, es asunto nuestro. Pero Dios nos fue diseñando y nos fue diciendo, porque quiero que colabores conmigo. ¿En qué, Señor? ¿En qué quieres que colabore contigo? Porque ya lo creaste todo, dice el Señor, ya lo creé afuera, pero hay tanto que crear aquí adentro. Hay tanto que hacer todavía. Hay tantas cosas que podemos formar, que podemos crear, que podemos conocer, que podemos saborear, que podemos diseñar. Y Dios cuenta contigo y cuenta conmigo para hacerlas. Amén. Y somos este edificio que Dios quiere habitar. Y pensar que Dios quiere habitar en mí me llena de gozo, de placer. Y yo puedo decirle, Señor, no te merezco. No merezco ni siquiera que voltees a verme. Sin embargo, su palabra me revela que tiene su mirada puesta en mí. Ha fijado sus ojos en mí, ha fijado sus ojos en ti por el amor tan perfecto que tiene por nosotras. Y eso es invaluable. Amén. Y luego dice, para buenas obras. Y la palabra buenas del griego agatos significa inherentemente o intrínsecamente bueno, es decir, desde lo profundo, desde lo más interno hay bondad, ¿ok? Para buenas obras. O sea, obras que van a salir desde lo profundo de nuestro corazón
pero también desde el anhelo de la bondad, desde la parte de decir, no solamente voy a hacer una obra que sea espectacular a los ojos de otras personas, no, sino que provienen desde la bondad de Dios que ha puesto en nuestro corazón. En cuanto a nosotras las creyentes, la palabra ágatos describe lo que se origina en Dios y que es empoderado por Él en nuestra vida a través de la fe. Es decir, esa palabra ágatos o agatos significa el origen está en Dios, el poder lo da Dios. De Él proviene el plan perfecto, de Él proviene esa buena obra y como de Él proviene no puede ser mala, porque en Dios no hay ni un ápice de bondad, todo es, digo, de maldad, todo es bondad en Él. Así que lo que se origina en Él es bueno y además está empoderado por Él en tu vida y en mi vida a través de la fe. Ahora, la palabra obras del griego ergón, también se conoce como ergo, significa trabajar y lograr. O sea, no nada más es voy a trabajar a lo tarugo, voy a trabajar hasta lograr un resultado. Se refiere a que lo estoy haciendo, estoy hablando de un hecho, de una acción que voy a realizar de manera completa, sin interrupciones, eh, sin abandonarlo, a, hasta que logre algo, lo que me propuse. Y esto que me propuse proviene de un deseo interno. Y este deseo interno es el propósito de Dios, es lo que Dios puso en mi corazón, es la intención de Dios. No sé si te lo estoy aclarando o te estoy enredando. Lo que te quiero decir es que buenas obras es un conjunto. La parte de buenas obras proviene del corazón de Dios y lo pone en nuestro propio corazón, pero no se le considera una obra si no se ha realizado completamente. Entonces, yo no fui diseñada para empezar quehaceres. Ay, hoy voy a empezar ahora sí, me voy a comprometer y voy a empezar mi tiempo devocional y luego de allá para antes de que llegue febrero ya no lo hago todos los días o ya no lo hago el tiempo completo y ya para marzo ya ni me acuerdo del devocional. Y empecé el quehacer y no lo terminé. Voy a trabajar preparando niños. Y resulta que me emociono y todo, y luego al rato, ay, pero es que los niños dan lata. Y es que las mamás yo con los niños no tengo problema, pero las mamás, y abandonamos el plan. Y entonces picas aquí, picas allá y picas más allá. Y lo mismo puede ser en el ámbito laboral, en el ámbito secular, en el ámbito profesional, en el ámbito financiero, en el ámbito religioso, en donde quiera. Empezamos quehaceres y no los terminamos. Y no, hombre, he hecho tantas cosas, no cuentan, porque las buenas obras provienen desde el plan de Dios, pero no se consideran hasta que se completaron, hasta que se lograron. Entonces, yo y yo le pido a Dios que me emociono y quiero decirles tantas cosas y todo lo que recibo de golpe que siento que me atropello con las palabras. Lo que te quiero decir es que la palabra obra del griego ergón no existe en el vocabulario de Dios, salvo en el concepto completo de ser un trabajo que se terminó, un hecho que se realizó completamente, que, 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 que se que tenía un propósito que venía de un deseo interno y que se logró. Eso es lo que quiero decir. Entonces, tú y yo fuimos hechas para buenas obras y entonces no podemos abandonar esas obras. No podemos abandonar esos sueños. Muchos de los sueños que tuvimos los dejamos por ahí abandonados, a lo mejor porque los considerábamos difíciles, costosos,
complicados, nosotros nos considerábamos inadecuadas para el sueño, pero déjame decirte que si el sueño provino de Dios, no era inadecuado para nosotros ni nosotras inadecuadas para el sueño, porque provienen del corazón de Dios. Y entonces hemos abortado los sueños de Dios para ti y para mí. Los hemos abortado, los hemos dejado, a pesar de que Dios dice, yo la hice para esta obra, y ella no ha caminado en esa obra. Esto nos muestra, esta palabra, estas dos palabras que acabamos de ver en el griego, ágato y ergón, nos muestran que el plan se origina en Dios y es bueno para el creyente. Y como es Dios quien lo propone, entonces nos empodera a través de la fe para lograrlo. Pero las obras de este plan son nuestras, nos corresponde a nosotras, es nuestro trabajo desarrollarlas. Y déjame decirte que una manera que tienes para identificar que proviene de Dios es este deseo interno que supera cualquier razonamiento, porque de alguna manera nos mueve el deseo. Es parte de nuestro propósito de vida. Yo recuerdo las veces que he recibido de Dios alguna indicación y puedo levantar todos los argumentos de por qué no, y a lo mejor decirle como Moisés, pero soy tartamuda, Señor, pero es que yo no soy la adecuada, ¿verdad? Y sin embargo, al mismo tiempo de que mi mente está pensando en todas las razones por las cuales no soy adecuada, en el interior brota como un fuego queriendo alcanzar todo esto. Cuando yo llego al municipio y el ingeniero empieza a ponerme todo el plan, dentro de mí dice, yo no soy la persona adecuada, yo no soy la persona adecuada. A mí me da nervios hablar con la gente, las que saben y conocen parte de mi testimonio saben que tengo un problema de sordera y tengo que hacer un chorro de llamadas telefónicas, no voy a poder con esto. O sea, tenía todas las razones para decir que no. Pero en el fondo aquí, en la parte profunda de mi corazón, había la certeza de que la vida de algunas mujeres iba a cambiar cuando ellas supieran cómo hacer negocios correctamente, ordenadamente, con disciplina, con diligencia. Y todo esto decía, yo sé que yo fui hecha para enseñar esto, porque no es lo mismo que hacer algo que enseñar cómo se hace algo. La parte de la enseñanza, ese es el don que Dios me ha dado. Entonces, sabía que estaba en el lugar correcto, sabía que estaba enviada por Dios, sabía que venía el respaldo y la autoridad de Dios, pero también tenía en mi razonamiento temor, angustia, preocupación. Pero lo más profundo era lo que había en mi corazón, esta llama ardiendo por querer empoderar a las mujeres y sacarlas de esas zonas de confort, de esas zonas de miedo, de las zonas en las que se sienten seguras y decirles, tú puedes, con todo esto te enseño lo otro, mira esto, mira lo otro. Yo les decía, te puedo dar estructura, te puedo dar conocimiento, te puedo dar estrategias, te puedo dar planes, lo único que no te puedo dar son las ganas, esas provienen de ti. Entonces, cuando yo veo todo esto y luego llega lo de la pandemia y tengo que entrar en otra área que era desconocida para mí, lo único que me sostenía en medio de la inseguridad y en medio de toda la ignorancia que yo tenía en ese momento era la pasión en mi vida, producto del propósito de mi vida. Entonces, esta pasión derrumbaba todos los argumentos, todos los miedos, todas las preocupaciones y me siguió llevando y me siguió llevando y llevando. Hace poquito hablaba con un ingeniero y le estaba diciendo, mira, ya así, y me dice, ¿dónde aprendiste todo eso? Le digo, pues aunque no lo creas, picándole y picándole, porque a mí nadie me enseñó, no tuve maestro de esto ni de esto. De otras cosas sí, yo les he dicho, he pagado mentorías y cosas por el estilo, pero de eso en especial no. ¿Cómo lo hiciste? Porque el Espíritu Santo me ayudó a desarrollar este propósito de Dios en mi vida, sin el cual no lo podría yo hacer. Amén. Así que, ay, Lupita, buenas tardes, no te había visto. Gracias, lo recibo en el nombre de Jesús.
Y ahí estaba la Lupis cuando yo llegué, y ella fue la que hacía las llamadas por mí, y luego nos abandonó y tuve que hacer las llamadas yo. Y bueno, entonces lo que te quiero decir es que cuando Dios está diciendo que eres hechura suya para buenas obras, lo que Dios te está diciendo es que las buenas obras salen del corazón de Él, pero tú las tienes que realizar y las tienes que trabajar. Amén. Dice, las cuales Dios preparó de antemano. Es un plan perfecto preparado desde antes de la fundación del mundo. Todavía el mundo no se fundaba, todavía no había hecho Dios la creación y ya tenía Él preparadas las grandes obras. Génesis 1, del 26 al 28, nos muestra la intención de Dios para nuestra vida productiva. Y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, lo que Dios estaba dándonos al principio, el diseño de Dios para nosotros era que señoreáramos, es decir, que tomáramos autoridad sobre la creación, que fructificáramos, es decir, que diéramos fruto y que nos multiplicáramos. Esto habla de crecimiento. Amén. Ahora veamos el diseño para nuestra vida espiritual. En Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Si se dan cuenta, el plan que tenía para nuestra vida productiva en lo secular se reafirma también en el plano espiritual. Tenemos que dar fruto y crecer, multiplicarnos, crecimiento en el conocimiento de Dios. Es lo que tenemos que hacer. Nosotros muchas veces andamos batallando y llorando, sufriendo porque quiero descubrir el hilo negro. Y no tengo que descubrir el hilo negro, tengo que descubrir al Señor, que Él es el que inventó el hilo negro y lo puso en el corazón y en la mente de alguien. Tengo que llegar a esta parte de crecer en el conocimiento de Dios para poder entender cómo opera Dios, cómo se mueve Dios y cómo quiere Dios que yo haga las cosas. Y realmente Dios nos muestra, nos da señales. Y ahorita Lupita contestaba, y voy a aprovechar, Lupita, para testificar un poco de esto, con tu permiso, porque lo estás poniendo ahí. Dice Lupita, pero me fui exactamente por una señal de Dios. Estábamos trabajando y Lupita estaba en un tiempo complicado y recuerdo que oramos en algunas ocasiones y ella pide una señal y Dios le manda la señal y la mueve de ahí y la lleva a otro nivel, a otro ámbito bien diferente. Y yo estoy bien convencida que todo el tiempo que trabajó en el municipio la preparó para el nuevo ámbito al que la llevó. Pero lo interesante es que no se movió por lo que ella pensaba o sentía o creía, sino que esperó la señal de Dios para moverse. De la misma manera que yo fui llevada al municipio por una señal. Y yo les comentaba que yo tenía todo el plan de renunciar. Y he orado por este asunto de la renuncia. O sea, Señor, ¿dónde me quieres? O sea, ya no se está cumpliendo el plan que habíamos tenido, ya esto, ¿no? Ya bla, 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 bla. Y entre más convencida estaba yo de renunciar, más inquieta me sentía. Entonces, fui pidiéndole señales a Dios. Ya cuando esto termine, les voy a dar el testimonio completo. Pero lo que les quiero decir es que no he dado un solo paso sin la aprobación de Dios. Cada cosa que voy haciendo, Señor, ¿tú qué dices? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Y en todo tiempo me voy moviendo bajo la dirección de Dios. Y es la mejor manera para no fallar. Pero también en todo voy buscando, digo, donde voy a estar, voy a dar fruto, voy a crecer en el conocimiento de Dios, va a haber una multiplicación dentro de mí, va a haber algo
que va a dejar una evidencia del Dios al que yo, no de mí, no de que a mí pasó por este mundo y dejó huella, no, 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 del Dios que se mueve en mí, al Dios al que yo sirvo, y es el que ha dejado todas las huellas en el mundo mundial que conocemos. Amén. Esa es la diferencia. Dice Lupita, confirmando lo que estábamos comentando. Dice, sí, si no, no, sin duda alguna, dice, si no, la verdad no me hubiera movido. Pues sí. Y obviamente que mira, si aún cuando te mueves con la autoridad de Dios, con las señales de Dios, aún así pagamos precios altos. Imagínate cuando lo haces por tu cuenta. La diferencia es que tú dices, Señor, yo me moví a donde tú me dijiste y ahora tú me sostienes. Y cuando nos movemos, es como sin contar con Dios, es como cuando te sales de la casa sin permiso, cuando eras soltera y vivías bajo la autoridad paterna, ¿no? Y te llegas a salir sin permiso, si algo te pasa, ni puedes decir nada, porque pues, ¿dónde andabas? Y sin permiso, ¿no? Entonces yo decía, la que me tocó, más la que me van a dar en la casa, pues mejor me callo y aguanto y apechugo sola. Entonces, ese es lo mismo. Necesitamos ir conociendo qué es lo que Dios quiere, cuáles son estas grandes obras que se han originado en su corazón para nosotros desarrollar estas obras, trabajar en estas obras hasta que la obra quede completa. Amén. Y la obra nunca va a estar completa si no estoy dando fruto y estoy creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Ok? Y, perdón. Y luego dice, para que anduviésemos en ellas. Todas estas obras las creó el Señor para que nosotros anduviésemos en ellas. La palabra anduviésemos del griego peripateo proviene también se juntan dos palabras. La palabra peri significa integralmente y significa alrededor. De ahí viene la palabra perímetro, perdón, alrededor. Y la palabra pateo significa caminar. Viene de la palabra patear el balón es de pegar con el pie, tiene que ver con la parte de caminar. Y esto lo que significa, la palabra anduviésemos, significa de manera que sea correcta y se intensificadamente, correctamente, caminar alrededor creando un circuito completo. Circuito tiene que ver con la palabra círculo. ¿Ok? Entonces, lo que Dios nos está definiendo son 3 acciones que Dios espera de ti y de mí. La primera es que caminar correctamente. Todos caminamos, pero no todos caminamos correctamente. Al ir viviendo nuestra vida, todos vamos caminando en el camino llamado vida, pero no todos vamos caminando correctamente. Unos van corriendo, otros van cojeando, otros se van ahí perdiendo, otros se quedan un rato, se estacionan, luego le caminan, luego se salen del camino, luego se regresan. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que caminar sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda de lo que Él nos ha trazado. Él define el camino. Y el Salmo 119, el más cortito de todos los salmos, habla bastante sobre todo lo que tiene que ver con la dirección de Dios al caminar. Y que es la palabra de Dios la que nos dirige. Amén. Ahora, la otra acción que define, dice caminar alrededor. Es decir, no siempre vas a caminar en un punto porque a lo mejor el camino está bloqueado. A lo mejor el camino tiene ahí una roca estorbando y no dice que te vas a detener en el camino, sino que vas a caminar alrededor. Vas a darle la vuelta a aquello que te está estorbando. Y luego la tercera acción dice caminar hasta completar el circuito o el círculo. Aunque tú no lo creas, Dios trazó un plan de vida para ti que es circular. Empezamos espiritualmente en Jesucristo y vamos a recorrer el camino y vamos a regresar a Jesucristo. Él es el origen
y Él es el destino. Y ese es el círculo que vamos a completar. En el mientras va a haber tropiezos, vamos a tener que cuidar siempre de entender que de nada me sirve caminar correctamente y caminar alrededor de los obstáculos y al final perderme y no llegar al destino, que es Jesús. Entonces, salí del origen que es Jesús, pero quién sabe a dónde fui a dar. Pero ¿cómo si caminaba correctamente? Y caminaba alrededor, sí, pero en algún punto me pude detener o me pude perder o me pude desviar, porque en algún punto me perdí el enfoque principal, que era que Jesucristo había diseñado mi vida y que Él es el protagonista de mi historia y es el que define hacia dónde voy. Y dice, y es hasta que se complete este círculo. Ahora, todo el propósito con el que fuimos hechos va a desembocar en esta parte final del círculo. Y entonces vamos a llegar, y si vivimos de acuerdo al propósito de Dios e hicimos las cosas de acuerdo a este propósito, dice la palabra que vamos a tener coronas que vamos a llevarle al rey como ofrenda. Aquí está. Señor, porque hice esto en excelencia, mira, me dieron este reconocimiento, mira, a ti te dieron la honra y la gloria, aquí está el reconocimiento y vamos a llevar coronas que ofrecerle al rey. Pero si yo no caminé correctamente en el propósito de Dios y en los obstáculos me debilité y todo, y a lo mejor en el último tirón me arrepiento y llego a la presencia, tal vez voy a llegar a la presencia, pero sin coronas y sin nada. O tal vez no llegue a la presencia del Señor para quedarme eternamente, nada más ser juzgada por estas obras. Entonces, va a decir Dios, la vida que te di, ¿cómo la viviste? ¿Y qué le vas a decir? Pues no, pues todo el tiempo, Señor, no me ayudaste. Mira, me casé, pero me divorcié. Puse un negocio, pero lo quebré. Tuve 3 hijos, pero uno es drogadicto, el otro es homosexual y la chica es prostituta. Y así le vamos a dar cuentas a Dios. Pero yo iba a la iglesia, Señor, y yo leía la Biblia y eso de qué sirvió. Si el fruto que tuviste no fue correcto, si el crecimiento que tuviste no fue para edificación. No sé si me explico en esto. El propósito que te di como, como mujer, ejemplo de vida para otras mujeres, no lo produjiste, no lo diseñaste, no lo construiste. Entonces, ¿qué cuentas vamos a darle al Señor? Y entonces, ¿cómo? Y el Señor te está oyendo, porque aparte es misericordioso y está oyendo todo y te dice, ¿y cómo te sentiste? Pues, ¿cómo querías que me sintiera, Señor, con tanto fracaso? ¿Te diste enojada, amargada, resentida? ¿No me ayudaste? Y el Señor va a decir, te puse un temperamento, te puse dones, te puse talentos, te puse capacidades, te puse habilidades, aptitudes, te coloqué en lugares que te desafiaran, te metí en procesos que te desarrollaran. No me digas que no hice lo que tenía que hacer. Yo hice todo lo que me tocaba hacer porque la obra la soñé para ti, el plan lo diseñé para ti, pero tú no hiciste la parte que te tocaba, caminar en esas buenas obras, andar en esas buenas obras. No lo hiciste. Abandonaste los propósitos. Ay, es que aquí no me entienden y este marido no me entiende y no me consiente y no me ama y no me mima y lo abandono y ahora voy por otro. Y cuando menos acuerdo ya tengo 5 maridos como la mujer samaritana. Señor, es que en esta iglesia no me entienden y me juzgan y el pastor me dijo y la pastora me dijo ¿cómo se llama? Y el obispo me dijo y entonces o la líder normalmente me juzgaba y me criticaba o me envidiaba, bla, y por eso me salí. Y el Señor dice, yo tenía un plan para ti, yo tenía un propósito para ti. Nunca vas a tener una plenitud total si no entiendes este propósito de vida para ti. Y entonces es muy fácil llegar y decir, es que por culpa de todos los demás. No, 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 no se trata de la culpa de los demás, se tratan de nuestras decisiones, de, de pagar el precio por desarrollar ese propósito de vida que Dios nos ha dado.
porque lo vuelvo a repetir, es caminar hasta completar el circuito. De Jesús salí, Él es el origen, y a Jesús regreso, Él es el destino. Si lo que yo estoy haciendo en el transcurso de mi caminar me hace que me separe de Jesús, que rompa mi comunión con Él, que no tenga la capacidad de estar en su presencia por sueño, por flojera, por vergüenza, por culpa, por indiferencia, porque estoy enojada, porque creo que Dios me queda debiendo y por tantas y tantas tonterías más, no voy a llegar a mi destino. Y entonces de nada sirvió que Dios hubiera tenido un plan bueno y extraordinario si yo no lo completé correctamente, porque el orgullo no me lo permitió, porque la amargura no me dejó, porque las raíces que estaban ahí yo no permití que fueran arrancadas. Entonces voy a fracasar en lo más importante, que es caminar hasta completar el círculo. Amén. Así que nuestro propósito de vida está definido por Dios y necesitamos caminar correctamente hasta que cerremos el círculo completamente. Ahora bien, necesitamos conocer los planes de Dios, porque si yo no los conozco, jamás voy a poder desarrollar. Y yo recuerdo que hace muchos años yo peleaba con Dios y yo le decía, es que no sé cuál es tu plan, Señor, y es que no entiendo. Y yo le reclamaba y agarraba la Biblia y le decía, aquí dice que soy tu oveja, oveja de tu prado, y dice, y mis ovejas oyen mi voz y la obedecen. Y yo no oigo nada. No sé si habrá alguien así de rezongona como yo, ¿no? Y es que yo quería vivir una experiencia como sobrenatural, como la de las películas, ¿no? Estoy llorando y de repente viene un ángel entre mucho humo y hay neblina, y así ha dicho el Señor, y no es así. El conocer a Dios no se va a perdón, el conocer el plan de Dios no va a suceder si no conozco primero a Dios. ¿Cómo voy a conocer su plan si no lo conozco a él y su naturaleza y empiezo a darme cuenta quién es él, cómo se mueve, cómo piensa, cómo siente, qué le importa, qué cosas para él son prioridad? Entonces, cuando yo empiezo a conocer todo esto, yo empiezo a entender y discernir los planes, porque ya estoy conociendo a Dios. Por otra parte, busco también lo que llamamos el rema de Dios. Es decir, que cuando estoy leyendo la palabra de Dios, voy entendiendo lo que Dios está buscando con esa palabra en mi vida. Porque la palabra de Dios tiene diferentes funciones. Por medio de la palabra nos enseña, por medio de la palabra nos reprende, nos corrige, nos edifica, nos instruye en justicia, nos capacita para servir correctamente y mucho más. Nos da promesas, que nos da aliento y esperanza. También de repente nos da lo que se llama el dabar de Dios, que nos pone a hacer acciones específicas con base en su palabra. Como de repente te estás y el Señor te llama a hacer un acto profético o te llama a desarrollar algo especial. Amén. Entonces, si yo no conozco a Dios, difícilmente voy a poder entender lo que Dios dice. Es más, mucho de lo que dice lo voy a tomar erróneamente, porque puedo caer. Si yo no conozco a Dios, puedo caer en la trampa de querer acomodar la palabra y el evangelio a mi propósito, como lo hizo Satanás cuando se acerca a Jesús y con la palabra está molestando a Jesús. Escrito está, le dice. Dice que si haces esto y esto, y le empieza a decir, el diablo le habla a Jesús con la palabra de Dios, pero acomodada a la intención que él tenía de doblegar a Jesucristo y que éste se humillase delante del diablo. Pero el Señor también conocía la palabra y conocía la intención de la palabra, porque conocía al Padre que había dado la palabra. Por lo tanto, dijo, sí, pero también está escrito esto. Sí, pero también dice esto. Y peleó con el enemigo con la palabra porque entendía. ¿Sí me explico? Y no la transformó a su conveniencia.
Y nosotros tenemos, para no caer en este error, necesitamos conocer a Dios y no cambiar la palabra y poder tener este rema de Dios. Amén. Hoy en la mañana, mi hijo, en el devocional de la mañana, mi hijo que es pastor, hablaba acerca del Salmo 25, versículos 4 y 5. Y yo ese salmo lo conocía en la versión de la Reina Valera, pero él la leyó en otra traducción y yo la busqué en otra versión, la que leyó, y es la versión de Palabra de Dios para Todos, porque me gustó muchísimo cómo viene. Y le dice, Señor, en versículo 4 dice, Señor, enséñame a vivir a tu manera. Muéstrame el camino que tú seguirías. Versículo 5 dice, guíame y enséñame tu verdad, porque tú eres mi Dios y Salvador, y en ti pongo siempre toda mi esperanza. Y me gustó. Y es cierto que esto puede ser una oración de cada día para ti y para mí, porque yo tengo que conocer a Dios y su naturaleza, pero también necesito que Él me enseñe a vivir a su manera. Porque cuando yo lo voy conociendo, también voy descubriendo que su manera de repente es muy diferente de la que yo conocía. Y entonces la inercia me lleva a equivocarme, pero si Él está ahí conmigo y su Espíritu Santo está trabajando en mí, me va enseñando a vivir a su manera. De tal manera que vas moviéndote con firmeza. Una de las cosas, por ejemplo, que yo tengo en la oficina, y lo saben mis compañeros, es yo no miento. Y luego cuando de repente, no sé, pasa cualquier cosa y si decimos, no, yo digo la verdad. Entonces, mejor que Mirna no diga nada, ¿no? Porque ella va a hablar con la verdad. Porque de repente, pues, ¿cómo le hacemos para, no sé, para enfrentar algo y que la gente no se enoje más? Y pues di la verdad. Eh, Cuando tuvimos el año pasado, bueno, no el pasado, el antepasado, cuando tuvimos la expo navideña, a una de mis compañeras por andar haciendo mil cosas se le olvidó poner las hojas de registro y no se acuerda hasta como las 2 de la tarde y pues ya había la mayor cantidad de gente nos visitó en la mañana. Entonces le digo, pues órale, sácalas y ponlas, ¿no? Entonces cuando ya hace los números finales, pues la cantidad de visitas era muy pequeña en comparación con lo que realmente fue. Y me dice, y si le pongo más o menos, ¿cuánto le vas a poner? Bueno, más o menos, es que si le pones más o menos, vamos a mentir. O sea, no sabemos realmente cuánta gente llegó. Y como no podemos comprobar cuánta gente llegó, tenemos que poner la gente que se registró. Sabemos que fueron más, pero no sabemos cuánto. Pero es que no es justo, pero ni modo, eso es lo que podemos hacer. Y ella me decía, pero es que mira, no pasa nada si no, sí pasa, porque no tenemos cómo comprobar que lo que estamos diciendo es cierto. Y no se trata de adornar, aunque sabemos en el interior que fue más gente, no sabemos el número exacto. Cualquier número que pongamos va a ser una mentira. Y yo no estoy dispuesta a afirmar una mentira. Y nos quedamos con un número bien bajo. Entonces, ella estaba bien triste porque ella había hecho mucho y le había echado muchas ganas, estaba bien triste. Le dije, mira, vamos a enfocar el informe no en la gente que visitó la expo, sino en el resultado de las expositoras, porque ese es nuestro trabajo, no que la gente venga, sino que ellas hayan tenido éxito. Entonces, vamos a checar cuánto vendieron cada una y todo eso. Y sumamos la venta de todos y se vendieron, con 100 expositoras, se vendieron más de 200,000 pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas tuvieron venta y que para ellas fue una buena experiencia que no les costó y que si el municipio les hubiera querido dar los 200,000, pues a lo mejor no hubiera tenido para dárselos. Entonces, por ahí lo enfocamos y tomando en cuenta esa información fue un éxito. Y nos aplaudieron y nos felicitaron. Y bueno, gracias a eso fui a concursar en el programa TIME este año, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decirte? Tenemos que actuar conforme Dios espera que actuemos. Por eso necesito conocer a Dios
y su naturaleza. Y yo sé que su naturaleza es la verdad y la verdad me hará libre. Entonces busco el rema de Dios y el rema de Dios me dice que si yo actúo con verdad, siempre, siempre apegada a la verdad, voy a tener respaldo de Dios. Pero si miento, ya no voy a tener el respaldo de Dios. Y a lo mejor podré salir del apuro en el momento, pero al final de cuentas voy a perder esa batalla. Entonces, esa es la parte interesante. Por eso creo que esta es una muy buena oración. Señor, enséñame a vivir a tu manera. ¿Cómo harías tú esto, Dios? ¿Cómo harías esto otro? ¿Cómo harías esto así? ¿Cómo harías esto allá? Y cada vez que yo le pido a Dios que me muestre cómo haría las cosas, Él me da formas, me guía, me da estos sueños, me da esto, y llego con el secretario, mire, y él se emociona, perfecto, sí, vamos a hacer la feria del empleo, vamos a hacer tal cosa, ahora con el carrusel navideño, vamos, y se emociona. Y yo no me puedo quedar con el crédito porque no fue, es que mi hermano es bien inteligente y todo se le ocurre. No, es que en oración le digo, Señor, muéstrame cómo hacer esto. En estas circunstancias y en esta pandemia, ¿cómo puedo hacer esto? Cuando empecé a hacer los desayunos virtuales para venir a sustituir los desayunos que sí estábamos haciendo presencialmente, yo oraba y le decía, Señor, ¿cómo le hago? ¿Y qué nombre le pongo? Y el Señor me dijo, ponlo como un desayuno virtual. Y no faltó quien me juzgara, quien me criticara, quien se burlara, quien se riera de mí. Pero ahora en diciembre, que nos visitó una profeta, ¿no se acuerdan que en el último café les comenté que al día siguiente iba a haber un servicio con la pastora Isabel? Y voy, y estaba ahí la profeta Ivette. Y me da palabra, y me encanta porque dice, muchos te juzgaron y te criticaron y se burlaron de ti, pero tú permaneciste fiel y obediente haciendo cada cosa que te dije. Y por eso, esta es tu recompensa. Y la recompensa que me da es maravillosa. Y una de estas, no se lo voy a decir toda porque esto es para mí, pero una de ellas es, vas a dar a luz nuevos ministerios porque has pagado el precio y sabes pagar el precio. Entonces es vivir a la manera de Dios. Cuando logramos hacer todo esto, podemos entonces realmente sentirnos tranquilos porque nuestra esperanza está puesta en Dios, nuestra confianza está puesta en Él. Sabemos que Él va a resolver lo que nosotros no podemos resolver. Pero aparte vamos a estar haciendo cosas con una sensación de satisfacción, de alegría, de gozo, porque nos estamos moviendo en el propósito que Dios diseñó para nuestra vida. Por eso dice su palabra que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer, por sí, porque Él pensó en el plan. Y nos anima y nos entusiasma y nos echa porras para que nosotros lo queramos desarrollar. Amén. Así que déjame decirte, mi amada, que nuestra plenitud proviene de caminar en nuestro propósito haciendo la voluntad del Padre. Y cuando estamos haciendo esta voluntad, honestamente podemos sentirnos plenas, podemos sentirnos satisfechas, podemos disfrutarlo. Yo tengo desafíos todos los días y no les miento, realmente hay momentos en los que me angustio, me preocupo, luego de repente me siento ahí media insegura o X. Pero la verdad es que cuando veo los resultados, me encanta lo que Dios hace. Llegó un momento en que sobrepaso ese momento de ansiedad y el saber que estoy desarrollando la voluntad de Dios en mi vida me hace sentir completamente segura, plena, feliz, emocionada. Me saboreo los resultados. Por eso estoy mañana saboreándome el grupo de apoyo de asesoría espiritual de mañana, porque a pesar de que estoy siendo desafiada tremendamente con este proyecto, lo que Dios va a hacer me llena de emoción, de ilusión, de gozo, de expectativas. Y bueno, ¿qué les puedo decir? No quiero decir que esto es algo, no sé, que lo quiera yo comparar con nada, porque no hay manera yo de compararlo, porque ni siquiera han dado en otros rollos como para saber y comparar
Pero sí les quiero decir que esto es un proyecto que nació del corazón de Dios. Y todo lo que nace del corazón de Dios es bondadoso, es bueno, tiene y está diseñado, tiene la finalidad y está diseñado para bendecirnos y para ayudarnos a cumplir este propósito de dar fruto y de tener crecimiento. Así que me siento bien gozosa y las invito nuevamente para que participen. Es completamente gratis, es entregar un tiempo a Dios de solamente 2 horas el segundo sábado de cada mes y que esto nos puede ayudar a cambiar mucho la mentalidad para que podamos tener vidas en abundancia y vidas en victoria. Amén. No sé, mi amada princesa, si esta palabra te da esperanza y expectativa para este 2021. Yo lo que te quiero decir es que de ti depende muchísimo que el 2021 sea de grandeza para ti, dependiendo de que tú vayas conociendo tu propósito y caminando en él. Amén. Sí, Lupita, es mañana a las 10 de la mañana, también es por Zoom. Y si quieres ahorita te mando el link del Zoom para que puedas entrar. ¿Ok? Entonces, ponme allá en el chat. Si esta palabra te bendice, pónmele sí. Y si no te bendice, pónmele no para orar por ti y que Dios cambie un poco tu perspectiva. Amén. Ok. Bueno. Gracias, Martita. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios te ayude a que realmente tu propósito sea mucho más evidente y que puedas de alguna manera desarrollarlo mejor. Amén. Padre Celestial, te alabo y te bendigo en este día, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Yo he dado tu palabra conforme la recibí de ti, pero yo sé, Señor, que cada una la escuchó conforme la necesitaba y por eso te alabo y te bendigo, porque tuyos son los tiempos, tuyos son las eras, tuyas son las razones, Señor, y tuya es la victoria también. Padre, oro bendiciendo la vida de cada una de estas hermosas mujeres que se conectaron en este día y de todas aquellas que verán este mensaje en tiempos posteriores para que, Señor, ellas puedan tener seguridad, Señor, tener esta certeza del propósito que tú has diseñado para su vida. Padre, tu palabra, Señor, dice, Padre, que tu palabra no regresa a ti vacía, sino que cumple el propósito para el que fue enviado. Así que yo, Padre, creo y me pongo de acuerdo, Señor, en este día contigo, Señor, de que he proclamado tu palabra para que ellas empiecen a indagar en su propósito de vida, para que las que ya lo saben, Señor, lo reafirmen, para las que, Señor, lo sabían y lo abandonaron, Señor, lo desempolven, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Oro que en este momento tu Espíritu Santo vaya donde está cada una de tus princesas y desempolve, Señor, esos sueños que tenían guardados y que eran parte del propósito tuyo en sus vidas. Oro también para que aquellas que aún no habían soñado, Señor, empiecen a soñar, empiecen a tener revelaciones, sueños y visiones, Señor, de tu plan, de tu propósito para ellas, Padre, para cada una, Padre. Oro bendiciendo esos propósitos, Padre. Proclamo y profetizo, Señor, en este día, Padre, que se levantan mujeres guerreras para tu honra y para tu gloria, Señor. Que se levantan mujeres valientes, Señor, capaces de cambiar la historia, como la viuda de Sarepta, Señor, que tu palabra dice que las viudas tenían que ser cuidadas por el varón
un varón de la familia cuando quedaban viudas, Señor, y esta mujer desafió lo que la tradición decía y ella fue usada por ti, bendecida por ti, Señor, para cuidar de tu profeta. Así, Padre, declaro que se levanta, Señor, hola, una nueva dimensión de mujeres, Señor, capaces de ser aquellas que sostienen la obra de tu reino, Señor, como esta viuda, Padre. Oro, Señor, proclamo y profetizo que también se levantan mujeres con visión emprendedora, como aquella otra, Señor, que el profeta Eliseo visitó, Señor, y que le preguntó con qué cuentas, y ella le dijo, solo tengo aceite. Y entonces, Señor, la convirtió en la fábrica de aceite más prolífera de la historia, Padre. Porque tu palabra dice que pagó la deuda de salvó la vida de los hijos, Señor, y que vivieron el resto de su vida a causa de ese aceite. Así que, Padre, yo proclamo y profetizo que así, Señor, se levantan mujeres que desafían el mundo empresarial, Padre, mujeres que desafían, Señor, los convencionalismos y la época, Señor, mujeres que se atreven a creerte a ti, Señor, a pesar de la pandemia, Padre, mujeres que se levantan, Señor, con fe, con autoridad, con seguridad, Señor, para atreverse a trabajar en tu nombre, Padre, que así como decía tu palabra, son de tu propiedad, Señor, hechas para servir, para trabajar en la extensión de tu reino, en la edificación de tu casa y de tu gobierno, Señor, en todos los ámbitos, Padre, porque así, Señor, como tú levantas mujeres emprendedoras, también levantas mujeres en otros ámbitos como en la cultura, en el deporte, Señor, en las comunicaciones, en el gobierno, en los ministerios, Señor, en la iglesia y en todo lugar, Padre, donde tú necesites mujeres valientes. De este grupo de mujeres que oyen este mensaje, hay un remanente que se levanta, Señor, al llamado de tu voz para cumplir esos propósitos tuyos en su vida, Padre. Por eso, Dios, yo las bendigo en el nombre de Cristo Jesús y oro que tu Espíritu Santo sople aliento de vida, Señor, ayudándoles a revivir esos sueños, aliento de vida soplando sobre huesos secos, Señor, que estaban ya ahí, ya, Señor, completamente descarnados, Señor, ya sin vida, Señor, pero hoy se levantan por fe, Señor, creyendo que tú harás en ellas grandes obras en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, yo sé que tu palabra es la palabra profética por excelencia, Señor. Por eso la proclamo creyendo que de esta multitud de mujeres, Señor, tú levantas un remanente de grandes y extraordinarias mujeres con un corazón conforme al tuyo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Proclamo para ellas año de bendición, año de fructificación, año de multiplicación, Padre. Yo sé, Señor, porque así lo has estado revelando, que vamos a seguir todavía un tiempo más mientras tu pueblo no se humilla y no se convierte de sus malos caminos. Seguirá un tiempo adicional de pandemia, Señor, pero aquellas que te buscamos y que creemos y que hacemos lo que nos mandas y que somos obedientes, Señor, y nos arrepentimos y obedecemos y clamamos y oramos, Señor. Este tipo de mujeres, Señor, se mueven en un nivel diferente bajo tu gloria, bajo cielos abiertos, con el favor tuyo, Señor, abriendo puertas de oportunidad, Señor, aún en medio de crisis, Señor, aún en medio de pandemias, ellas serán levantadas con poder y autoridad, Señor. Serán, Señor, como José, que construyó un Gosén en Egipto y que para cuando hubo hambruna, ahí había abundancia, Señor. Así creo yo que tú has levantado, Señor, a través de este café y de otros muchos ministerios de mujeres valientes, un remanente de mujeres, Señor, que viviremos en la abundancia aún en medio de crisis, aún en medio de pandemia, aún en medio de pérdida, Señor, seguiremos confiando, creyendo y viendo tu misericordia y tu favor sobre cada una de nosotras en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gloria a Dios por tu vida.
Así es, Mari, qué bueno. Así es como debemos de decir todas. Lo recibo en el nombre de Jesús y lo arrebatamos en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo la vida de cada una de ustedes, las que se conectaron, de Mari, de Lupita, de Katy, que estuvo aquí conmigo calladita porque estaba trabajando, Silvia, Daniela, Sandra, Marta, Bianca, Laura. Bendito sea Dios por sus vidas. Alma, qué gusto verte. Bendiciones, Almita. Irene, Laura Rivera, Laura Rosas. Cada una de ustedes, gracias, gracias. Les mando un abrazo fuerte de Año Nuevo, mis mejores deseos. Las bendigo en el nombre de Cristo. Y bueno, ya tienen la palabra de nuestro Señor. Ahora pónganla a funcionar de acuerdo al plan de Dios. Créale al Señor que Él va a hacer las cosas y empiecen a prepararse para este venturoso 2021. Casi a finales de año o principios, no me acuerdo, nos daba el pastor una palabra de Isaías que decía que Él hará cosas nuevas y abrirá caminos en el desierto y ríos en tierras áridas. Así que vamos a creerle a Dios que Él va a actuar lo que nosotros no podemos hacer. Él nos va a dar la victoria que nosotros no podemos conseguir, pero la que sí podemos, tenemos que hacerla nosotras con la ayuda de nuestro Señor Jesús. No me quiero despedir porque me emociono, no las veo, pero en mi corazón las tengo a cada una de ustedes presentes. Pero bueno, hay que ser mujeres de orden y dedicarle el tiempo a nuestro a nuestro esposo. Ya estuvimos con nuestro Dios, nuestro Señor, ahora a nuestra pareja, nuestros hijos y nuestros deberes. Amén. Gracias, Mari. Gracias. Nos vemos mañana. Creo que estás en el grupo, ¿verdad, Mari? De Diseñadas para Triunfar. Creo que te vi. Bueno, pues ahí la que quiera entrar mañana, mándeme WhatsApp si no tiene el link. Y algunas ya lo tienen, nada más busquen ahí en el historial del chat, se los he mandado. Y bueno, si no en sus correos, también ahí se les he enviado el enlace para verlas mañana en el grupo de Diseñadas para Triunfar. Amén. Y el tema es principios básicos para crear riqueza. Así es que ahí las veo, si Dios quiere. Y sí es gratis. Amén. Hasta luego, bendiciones.